La Cresta de la Onda, con Fernando Orea, en Radio Exterior de España. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Cresta de la Onda, el programa que hace que tu jornada sea redonda. Ya sabes que estamos llevando a cabo estos programas desde RTV Instituto con los alumnos de formación profesional, de sonido, producción y realización. Anaño Aiza, hola. Hola Fer, ¿qué tal? Pues sí, tenemos mucho que agradecer a estos compañeros que están luchando para que salga adelante este programa en muchos formatos diferentes que puedes disfrutar en varias plataformas, Fer. Sí, porque gracias a ellos nos puedes ver a través de RTV Play, escuchar a través de RN Audio o sin duda por las ondas. Así que vamos a disfrutar de esta maravillosa edición porque hoy es martes y vamos a hablar de sanidad con un médico que es muy especial para el programa. Pues sí, Fer. Vamos a profundizar en una especialidad fascinante como es la traumatología, pero aún más especial es cuando uno de nuestros protagonistas se dedica a tratar enfermedades menos visibilizadas, las enfermedades raras. Médico valiente, vas creando magia, has vencido guerras sin llevar un arma, bendita tu misión, salvador de almas, eres un ángel que no tiene alas, tus años de estudio. Nuestro primer invitado de hoy es doctor, se llama Diego Alonso y es traumatólogo experto en enfermedades raras del Hospital de Getafe de Madrid. Una especialidad chulísima en la que madre mía. Sí, totalmente, en la que tranquila. profundizaremos, pero no es el único tema del que hablaremos hoy porque también vamos a conocer las terapias que utilizan los psicodélicos, un mundo por descubrir, con Antón Gómez, que nos presenta su libro Expande tu mente. Bueno, ya sabes que esto no sería posible sin el esfuerzo de los alumnos de formación profesional, de realización, producción y sonido de Radio Televisión Española Instituto y por supuesto de nuestro equipo que ya conoces. En la producción tenemos a Cristina Dorado y Marta Quintans, en el control técnico nos acompañan Luna Ortega, Sergio Mayoral y Pau Torre, y a los mandos del programa Anaño Aiza, Claudia Fernández, Avian Expósito y Fernando Orea. Pero antes de saludar a nuestros invitados vamos a repasar algunos datos de ciencia. Las noticias más destacadas en La Cresta de la Onda. Un grupo de investigadores del CSIC descubren que las plantas del Ártico reaccionan diferentes al cambio climático. Tras décadas de trabajo han notado un aumento en la cantidad de arbustos y gramíneas y una disminución sustancial del número de plantas con flores. La luna de flores iluminará España el próximo 12 de mayo, alcanzando su punto máximo sobre las 19 horas. Se llama Luna de Flores a la quinta luna llena del año, que coincide con el mes de mayo y el inicio, por supuesto, de la primavera. El ingeniero químico Antoni Forner acaba de recibir el Premio Princesa de Girona de Investigación 2025. El jurado le ha otorgado este galardón por unanimidad por sus avances en el diseño de sistemas innovadores de almacenamiento y conversión de energía. Bueno, y después de repasar estas noticias de ciencia, vamos con el programa de hoy. La ciencia al alcance de todos en La Cresta de la Onda, con Fernando Orea. La traumatología es la rama de la medicina enfocada a tratar las lesiones ocasionadas en el aparato locomotor, es decir, aquellas que afectan a los huesos, articulaciones, ligamentos, músculos y tendones, Ana. Pues sí, y tiene mucha importancia ya que en ella recaen en esta especialidad las funciones que permiten que nos movamos. Además, protege también el resto de los órganos del cuerpo humano. Para hablar de este tema y mucho más, ya está preparado en la mesa con nosotros Diego Alonso, traumatólogo de niños con enfermedades raras del Hospital de Getafe de Madrid. Hola Diego, bienvenido a La Cresta de la Onda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Oye, que sepas que es un auténtico placer tenerte de vuelta aquí en La Cresta, ¿eh? Oye, el último programa que hicimos de radio fue divertido, ¿eh? A ver ahora grabándolo, ¿qué tal? Hombre, pues seguro que fenomenal, claro que sí. Diego, lo primero que quiero hacer es darte la enhorabuena por tu labor. ¿Qué sientes cuando ayudas a los demás? Joder, qué pregunta tan difícil me has hecho, pues... Es muy gratificante, ¿eh? Es verdad que es sacrificado, ¿no? Como sabemos todos los de la profesión sanitaria, bueno, cualquier empleo, ¿no? Cualquier trabajo al
al público, ¿no? A otras personas es como sacrificante, pero a la vez, ¿no? Como muy, muy bonito, muy conmovedor saber que, oye, vas a casa, has hecho cosas bonitas, estás contento, estás preocupado, estás bien. Ajá. ¿Te lo llevas a casa muchas veces el trabajo? Te llevas lo bueno y lo malo, ¿eh? ¿Sí? Sí, es decir, la gente piensa como, oye, muchas veces te llevas como las preocupaciones, como, pues igual este niño, ¿no? Este tipo de paciente, pues a ver qué tal con él, ¿no? Pero muchas veces te llevas como recuerdos muy, muy bonitos. Es decir, yo me dedico sobre todo ahora me estoy dedicando a los niños, ¿no? En el Hospital de Getafe, sobre todo un perfil muy particular de niños, son niños de huesos de cristal, así comúnmente llamado, ¿vale? Son niños que su hueso es muy frágil y se rompen muy fácilmente. Ver que estos niños crecen, ¿no? Ver que estos niños evolucionan, que pasan de no caminar a empezar a caminar o empezar a hacer algo más de actividad, es súper bonito. La profesión, sin duda, Ana, va por dentro. Pues sí, y es una especialidad que tiene la posibilidad de ayudar mucho. Estamos hablando de que estás especializado precisamente en niños con una enfermedad como es la de los huesos de cristal, que tiene un gran impacto en su vida. ¿En qué punto se diagnostica por primera vez una enfermedad como la de los huesos de cristal? Es difícil, ¿eh? Es decir, en principio hay como distintos grados de enfermedad, ¿vale? Esto es una mutación que aparece, bueno, de forma espontánea en una especie de proteína que se encarga de formar el colágeno, ¿vale? Entonces, en función de cuanto más grave sea el caso, antes se diagnostica, ¿vale? Parecen ya en recién nacidos, incluso más tarde que se empieza a ver como, oye, pues hallazgos casuales de personas que se rompen varios huesos al año. Es como que raro, que ¿por qué me tengo que romper si los demás niños están jugando y yo juego igual, pero me rompo, ¿no? Como esos niños son cuando los empezamos a diagnosticar. Oye, ¿esto es un problema genético? Sí, se debe a una mutación en la molécula de colágeno. Como tú dices, muchas veces es espontáneo, pero cuéntanos, ¿cómo puede ser el tratamiento? Porque igual con una persona mayor es algo más sencillo, pero con un niño... El tratamiento son como 3 pilares fundamentales, ¿no? Un pilar que se desarrolla en el hospital, que es el tratamiento farmacológico, con fármacos que favorecen que forme hueso, que no pierda tanto hueso, ¿vale? Y un tratamiento traumatológico que consiste sobre todo en, ¿cómo puedo decirlo yo? Como poner vigas internas dentro de esos huesos, ¿vale? Es decir, sujetar el hueso del niño con unas estructuras de acero, de titanio, que soporten más su carga, ¿vale? No tanto que las soporten, sino también que corrijan que los ejes mecánicos estén rectos, ¿no? Sean funcionales. Claro, Diego, es que estamos hablando de una enfermedad que no tiene cura, por desgracia. Es una enfermedad, exacto, es una enfermedad que el paciente tiene que convivir con ella toda la vida, ¿no? Es decir, no lo presentamos como que no tiene cura, sino más como, oye, soy así, tengo los ojos azules, tengo los huesos un poquitín más débiles, pues ya sabiendo esto, pues tengo que fortalecerme mucho, cuidarme mucho más, ¿no? Hacer muchísima fisioterapia es una labor súper importante y tener muy buen apoyo familiar, en el fondo. Y la actitud, Ana, que también es importantísima. Importantísima, especialmente cuando hablamos de niños. Los adultos tienen más capacidad de comprensión y de gestión de noticias como estas, pero claro, ¿cómo ayudas a entender a un niño qué implica una enfermedad que hace que se le rompan los huesos constantemente si no sigue ese tratamiento? Wow, es difícil eso, ¿eh? Es decir, ellos lo notan, es decir, hace mucha gracia, ¿no? Que el niño llega a consulta y sabes cuándo el niño está bien y cuándo el niño está mal, ¿no? En principio la madre dice, ojo, es que ha dejado de caminar hace un par de días y ya te preocupas, ¿no? Oye, que ha empezado a caminar solo. Pues dices, oye, qué bien, se está curando solo. El niño convive muy bien con ello. Sí, parece que no hay que explicarle mucho. El niño sabe cuáles son sus limitaciones, ¿no? Cómo se encuentra y así trabajamos con ello. Oye, y de cara a la población general, no sé si habrá algún alimento que funcione o que pueda ayudar a que una persona se rompa menos los huesos. Hay de todo, sí, sobre todo actividad física, ¿no? Pero ahora que me cuentas de alimentos, me ha hecho mucha gracia, ¿no? Que empecé a investigarlo. Muchos pacientes me comentaban como, oye, que estoy tomando cúrcuma con el desayuno, ¿no? Como, joder, la cúrcuma. Empecé a buscar y sí que hay estudios que hablan de que la cúrcuma es antiinflamatoria y sí que es, pues, a nivel de población general, echarte una cucharada de cúrcuma con el café por las mañanas sabe riquísimo y igual te quita el dolor de las articulaciones. Oye, pues tomamos nota de esto, Ana. Pues sí. Trabajas en un hospital especializado en la atención a los niños. ¿Qué hace especial? ¿Cómo se especializa un hospital en niños? ¿Qué características lo hacen más amable para estas personitas? Pues sobre todo, es decir, es muy importante, ¿no? Las relaciones personales que tenemos entre todos los miembros del equipo, ¿no? Es decir, trabajamos con pediatras, con endocrinos, con personas que se dedican a medicina nuclear, ¿no? Y todo eso genera como un ambiente muy positivo para el niño, ¿vale? Además, las habitaciones, las estructuras del hospital también están como diseñadas como para facilitarle todo a estos pacientes. Respecto a la osteogénesis imperfecta, ¿no? En principio, las enfermedades así de fragilidad ósea,
es un proyecto que vemos al niño desde pequeño, pero es una enfermedad que no, como ya hemos comentado, como comentó Fernando, que no se cura, ¿no? Que convive con ellos. Entonces, les vamos viendo en todo su crecimiento y es muy importante pues estar bien adaptados a ellos, ir conociéndoles las distintas etapas de la vida. Sin duda, esto es fundamental. Hay, de hecho, Diego, en hospitales que cuando entran los niños al quirófano se les viste como de superhéroes. No sé si vosotros también hacéis lo mismo en el Hospital de Getafe y también en el Niño Jesús, que donde los pacientes, es conocido por todos, son prácticamente niños. Cuéntanos, ¿disfrazáis a los chicos de superhéroes? Sería una maravilla. Yo, ojalá que sí, ojalá pudiésemos. Lo voy a proponer, yo creo, para la siguiente, pero sería ideal. Es decir, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Me intento poner la guardia, bueno, me he puesto un par de guardias en el 5 de enero, ¿no? Que es cuando van los Reyes, y ahí es cuando ves pacientes, bueno, y gente fuera del hospital que se disfraza y va a las habitaciones de los niños y les genera una ilusión increíble. Y es una buena herramienta para trabajar con los niños. Bueno, pues Ana, hay que apuntarla. Hay que apuntarla y todo lo que ayude a crear ese mundo de fantasía que casa también con la realidad, pues seguro que ellos les dan la bienvenida. Diego, tú colaboras en 2 asociaciones que se dedican a apoyar a las familias también en estos procesos. Háblanos sobre ellas. Es muy importante. Es decir, creo que así es como la parte fundamental del tratamiento, ¿no? Hay 2 asociaciones muy, bueno, son así como más trabajo yo, que además tengo contacto. Una es AUCE, que es a nivel de toda España estatal, y otra MOI, que es a nivel más de regional de Madrid. Y son asociaciones que trabajamos, que está formada por un equipo de personas afectadas y también por familiares y por los profesionales que les apoyamos, ¿no? Están fisioterapeutas súper encargados de esos pacientes, la involucración, el apoyo social, buscar el apoyo gubernamental, se consigue a través de ellas. Y creo que casi ha sido el gran impulso que hemos necesitado nosotros como para poder desarrollarnos como especialistas de estas enfermedades de fragilidad ósea. Claro, es que hay muchas veces, digo, que te toca a ti explicarle esto a los padres. ¿Cómo lo gestionas con ello? ¿Primero les relajas, te armas de valor para poder explicarles que tiene su hijo? ¿Cómo lo haces? Hay que hacerlo poquito a poquito, ¿no? Hay que explicarles eso. No hay que venderlo como una enfermedad, ¿no? Es decir, yo creo que hay que explicarles un poquitín en qué consiste, ¿vale? Hay que explicarles que existen opciones, ¿vale? Y que los niños, que vamos a pelear por ellos, ¿no? Es decir, el niño tiene que conseguir una calidad de vida como los demás niños, intentarlo, ¿vale? Que cumpla sus expectativas, ¿no? He visto pacientes ya mayores, ¿no? Que hace mucha gracia, ¿no? Uno comentó el otro día que iba a hacer un viaje con sus amigos por un barco por todo el Mediterráneo. Es como, qué bonito, ¿no? Que sabiendo que tienes una fragilidad ósea, te atrevas si quieres hacer esto. Es como, no hay retos para ellos. Cosa importantísima, claro que sí. Bueno, en esos instantes en los cuales tú les das la noticia a los padres y a los familiares, entiendo que se dispararán completamente mucho las emociones. ¿Qué se siente en esos momentos? Difícil la pregunta, Fer. Sí que te sientes un poco abrumado, ¿no? Es decir, tú te pasas a casa pensando en estos pacientes, ¿no? En esos pacientes de que les ves hoy y les vas a seguir viendo durante unos cuantos meses de su crecimiento, ¿no? Eso es algo que mi compañera la doctora Bueno siempre me ha explicado, ¿no? Es decir, estos niños tenemos que intentar que superen las menos veces posibles, ¿vale? Que logren cumplir sus objetivos de vida, ¿no? Y ya es algo que me lo ha inculcado desde el primer momento. Oye, Diego, piensa en cómo están, en qué quieren, ¿no? Qué objetivos persiguen. O sea, intentar siempre verlo desde una parte positiva, cosa que es fundamental. Exacto. La actitud, Ana, lo que hablábamos antes, la actitud. Hay que tener buena actitud en la vida para todo. Pues sí, cómo enfocas las cosas afecta muchísimo a luego cómo se gestionan. Sí. Diego, aquí en La Cresta nos gusta conocer mucho y bien a nuestros invitados, tú ya lo sabes. Eres de Asturias, tienes 37 años. Cuéntanos, ¿cómo recuerdas tu infancia? Bueno, muy bonita. Es verdad que siempre he sido como un niño muy tímido, ¿no? Yo creo que estar en casa, ¿no? Criarte en tu propio hogar, te hace que seas más tímido, cerrado. El momento que salí, yo hice la residencia en León, un lugar precioso. Ahí es cuando empecé más a lanzarme a la vida, ¿no? Empezar a surfear, empezar a hacer un poco de skate, a escalar, ¿no? Hacer cosas bonitas. En el momento que das un primer paso, después te planteas como, oye, un poco más grande, ¿no? Y ya fue cuando te vienes a Madrid, ¿no? O incluso marchar al extranjero, ¿no? Marchar por fuera, conocer otros lugares, ¿no? Otras culturas, ha sido como fundamental. Qué bien, bueno, maravilla, Ana, porque este hombre es un médico de mundo. Pues sí. Y oye, hablando de médico, ¿de dónde viene esa vocación por la medicina en general y por la traumatología en particular? ¿Cuándo descubriste que querías dedicarte a esto? Esto me pasó un poquitín, es decir, yo quería dedicarme a algo, ¿no? Que estuviese en contacto con la gente, ¿no? Y dedicarme a algo también que pudiese como aportar y hacer que
que notar como datos objetivos de que la gente mejora, ¿no? Entonces dije, pues ¿no? la medicina. Y dentro de la medicina, pues oye, algo muy mecánico, muy divertido que nos parece a nosotros es un buen quirófano, ¿no? Y ver que... A los pacientes no tanto, ¿eh? Eso del quirófano a mí me da mucho miedo. Pues sí, da respeto, pero bueno, hace falta gente que sienta pasión también por esa parte. Y verles, ¿no? Ver que haces algo y que tienes un resultado positivo en corto tiempo es una maravilla. Bueno, pues ahí queda claro que sí. Bueno, Diego, ya sabes que aquí en la Cresta de la Onda puede pasar cualquier cosa, como que, por ejemplo, en estos instantes te pongamos a prueba. Sí, a prueba, porque ya sabes que aquí en la Cresta, como te digo, pues se puede pasar cualquier cosa. Ya está con nosotros nuestra queridísima Claudia Fernández, que te va a sorprender con el famoso y fantástico test de la Cresta de la Onda. Hola, Clau, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Bueno, me ha extrañado que no digas temido, ¿eh? Porque siempre dice que es el temido test de la Cresta. Por Porque variar un sabe poco. que Diego no le tiene miedo a nada. Yo, Es verdad. ahora mismo lo estoy teniendo, ¿eh? No te ha metido miedo, se nota que te tiene Está aquí cariño, en frío. Bueno, Clau, cuéntale, ¿en qué consiste este temido o no tan temido test? Bueno, en verdad es fácil, así que te voy a hacer una serie de preguntas rápidas Vale. para conocerte un poquito mejor y así, bueno, ver qué nos depara. ¿Te Vale. parece bien? Perfecto. Vamos allá. El test de la Cresta de la Onda. ¿Qué es lo más difícil de tu trabajo? Decidir. ¿Y lo mejor? Ver los resultados. ¿Quién es tu mayor referente? Mi jefa y mi compañera actual. Para conocerte mejor, ¿cuál es tu canción favorita? Melendi era una artista que cantamos el otro día en la Cresta de la Ola. Fue muy divertido, me encantaría volver a cantarlo. En el momento actual le podría decir la cantante Lorde. Sí. Sí. Bueno, no viene a España, ¿eh? No viene Estuve a un poco España, enfadado ¿no con has visto? eso. Bueno, un personaje histórico con el que te irías de cañas. Madre, te diré ahora mismo Napoleón. Vale. Si no fueras traumatólogo, ¿qué serías? Dentista. ¿Mayor consejo que tú creas que te hayan dado nunca? No tengas mochila. Es lo que me han dicho una vez. Y esta sí que es la prueba de fuego. Defínete en 3 palabras. Intuitivo, alegre e intenso, yo creo. Oye, muy bien. ¡Eh! Yo me quedo con lo del orden, ¿eh? Porque es que también es una de mis cantantes favoritas. El resto es suspenso todo. No, el resto muy bien. Me ha sorprendido lo de dentista, ¿eh? Sí, tiene una dentadura muy bonita, Diego, como Sí. estás pudiendo ver a través de RTV Play. Clau, muchas gracias, no te A vayas muy lejos. vosotros. Quédate por aquí. Diego, tu faceta por ayudar a los demás no tiene límites. De hecho, llevas 10 años colaborando con voluntariados diferentes como ONGs. Cuéntanos qué significa esto para ti y de qué forma ayudas a los demás. Pues mira, comencé un poco siendo estudiante, ¿no? Y ha sido un poco el paso que decidió como hacerme traumatólogo, ¿no? También, poder ayudar. La primera vez que estuve fue en Camboya, fue con una familia de Asturias, de los Figaredo, que tienen una especie de prefectura allí, en Batán, y nos dedicamos al tratamiento de niños con polio, hacer una medicina local, rural, ¿vale? De los niños con polio y niños afectados por las minas. Y fue una experiencia súper bonita, estar allí un verano entero, convivir con ellos. Me hacía mucha gracia porque, ¿no? Hablamos antes de limitaciones y demás, eran niños que en sillas de ruedas jugaban unos partidos de baloncesto mejor que yo, ¿eh? Eran unas máquinas ellos. La actitud, Ana, si ya te lo digo. Y el no tenerle miedo a nada, desde luego. Diego, hace poco los médicos salisteis a la calle para reivindicar las condiciones laborales. Ponnos al día, ¿qué pedís a las administraciones? Pedimos un poquitín de regularizarnos, ¿no? Y de mayor calidad asistencial en el fondo, es decir, pedimos mayor calidad asistencial y también personal, ¿no? Para poder trabajar mejor. Pedimos sobre todo que se valore un poquitín nuestra jornada laboral, ¿vale? Que se valoren las horas que hacemos extra, ¿no? Tanto pues, a nivel personal, ¿no? Es decir, hacer una guardia implica no estar ese día en casa, ¿no? No estar ese día con tu familia. Implica que el día siguiente vas a estar más cansado e incluso el día siguiente después vas a estar cansado y no tan centrado como te gustaría estar, ¿no? También yo creo que estamos pidiendo un poquitín que nos gustaría trabajar de forma con calidad, es decir, que a cada paciente le podamos dedicar el tiempo que necesita, es decir, no ir a prisas, que no importen los números, sino más el trato con el paciente, ¿no? Lograr con ellos pues, una buena conexión, explicarles bien, atenderles adecuadamente como nos gustaría. Hombre, es que sin duda el descanso es fundamental para poder hacer un buen trabajo y más cuando uno tiene una responsabilidad de tu calibre. Así que esperemos que las administraciones tomen buena nota de ello, sin duda. Claro que sí. Muchas gracias. Oye, ¿tienes la sensación de que los médicos españoles, digamos un poco como que se van fuera de nuestras fronteras cada vez más? Yo creo que sí. Es decir,
tanto a nivel, es decir, no es que se vayan de España, ¿no? Que muchos también se vayan de España, ¿no? A Europa nos valoran un montón. Es verdad que la cultura española nos encanta, pero también en el sistema privado. Es decir, y es una pena, ¿no? Es decir, hay que apostar por la sanidad pública, yo creo. Es decir, hay que apostar por esta herramienta que funcione bien. Pero sí que es verdad que buscamos más condiciones laborales, ¿no? Una mejoría de las mismas, ¿no? Y es una pena. ¿Qué pasa quizás por contratar a más médicos? Posiblemente sí. Invertir un poquitín más en salud será fundamental. Porque entiendo que a nivel técnico estamos... A nivel técnico estamos genial. Es una maravilla. En la cresta, ¿no? En la cresta, la ola. Bien, bien, bien. No, bien. Vale, vale. No Eso falta nada, ¿no? está fantásticamente bien, que las administraciones tomen buena nota de lo que nos dice Diego, claro. Pues sí, vamos a hablar de futuro. ¿Cómo se plantea este año para ti? ¿Tienes proyectos que te emocionen de aquí en adelante? Pues justo termina ahora que se acaba de jubilar mi jefa, la doctora Bueno, que la adoro muchísimo. Me ha enseñado un montón, ¿no? Y ahora se le toca el momento un poquitín de, ¿no? De darle un tirón más, ¿no? Intentar un poquitín contactar más con esas organizaciones, contactar que se dedican a la fragilidad ósea, ¿no? Conocer más a los pacientes, intentar hacer un poquitín de investigación, ¿no? Darle un impulsillo más. Es decir, me parece que me queda mucho proyecto de vida, muchísimo por aprender, ¿no? Y lo voy a plantear así, yo creo. Y a nivel vacacional, pues si puedo escapar unos días a Asturias, me encantaría. ¿Vuelves a Camerún? Sí. No tengo fechas fijas todavía, pero me encantaría volver a Camerún. Ajá. Has hablado de la doctora Bueno, pero ¿qué te ha enseñado participar en tantos países como Camerún, Alejandría o Camboya? Me ha enseñado muchísimo, me ha enseñado a valorar la vida, ¿no? La suerte que tenemos, ¿no? Haber estado, no lo he comentado, lo comento ahora, empezamos un proyecto súper bonito, ahora casi 8 años, 10 años, no recuerdo bien, en Camerún, en las montañas, en Chang, y es la construcción de un hospital. Yo me acuerdo que yo fui a la segunda expedición, era un chavalín aquella, y era montar un almacén, nos estuvimos montando un almacén, y continué yendo todos los años, y ha sido súper bonito ver cómo ha evolucionado todo. Es decir, ver que ya tenemos 2 quirófanos, que los pacientes vienen a vernos muchísimo, ¿no? Y es muy gratificante, incluso ver que la gente viene ya oye, que han pasado 10 años, me has operado, empezamos operando niños, ¿vale? Me has operado y mira cómo estoy ahora. Verles es como, qué bonito. Sobre todo ver que también se ha formado ahí un equipo, hemos formado y se está formando a especialistas allí nativos de Camerún. Emociones completamente gratificantes, Ana. Diego, que no tenemos tiempo para más. ¿Qué tal te has pasado aquí en la cresta? Espera, que quería preguntar una Ah, cosa. Ya dale. que he hablado tanto de niños y de casos en particular. Quería preguntarte si hay algún caso que recuerdes con especial cariño, ya que has podido trabajar con niños tanto aquí como en otros países. Tengo un niño, es decir, que operamos una parálisis cerebral infantil, que el pobre caminaba mal y demás. Y vino el otro día a la consulta y me dijo que había jugado su primer partido de fútbol y fue como, me salió un poquitín ahí la lagrimilla, ¿no? Y esas cosas me emocionan un montón y las recuerdo para toda la vida. Y, eso hace que te despiertes con una sonrisa, yo creo. Pues sí, nombres y apellidos para emociones. Qué bonito es verte emocionado. Vale. Te lo mereces, A vosotros, chicos. de verdad que sí. Por todo lo que haces sobre todo por los niños, por los más frágiles, nunca mejor dicho. De verdad. Felicidades por tu trabajo, claro que sí. No tenemos tiempo para más. ¿Qué tal te has pasado aquí en la cresta? Me lo he pasado muy bien, sí. Pensé que iba a ser más difícil esto de la tele, pero... Tampoco para Volveremos a tanto, la ¿no? radio. No, tampoco para tanto. Claro, pues mira. Oye, igual tiene que tomar la dirección buena nota de esto y dejarnos ahí un huequecito en la tele, Ana. Pues sí, mira, nosotros encantados. Aquí estamos probando un nuevo formato y con invitados del nivel de Diego, luce. Y tanto, claro que sí, sobre todo como personas. Diego Alonso, traumatólogo, experto en niños con enfermedades raras del Hospital de Getafe, de Madrid. Millones de gracias, te lo vuelvo a decir, porque no me cansaré nunca de hacerlo. Gracias por la labor que haces, que tengas muchísima suerte con todos tus proyectos. Muchísimas gracias. Y millones de gracias por venir aquí a la Cresta de la Onda a hablar de medicina con nosotros. Un placer, chicos. Gracias, Diego. Bien. Hay sustancias legales e ilegales. Hay algunas psicoactivas de uso habitual, como por ejemplo el café, y otras de uso médico. Pero no tenemos tanta información de cómo afecta al cerebro. De hecho, hay terapias que exploran el uso de psicodélicos para ayudar a mejorar la salud mental, Ana. Pues sí, un tema tan delicado como fascinante que hoy conocemos de la mano de todo un experto. Él es Antón Gómez Escolar, es psicofarmacólogo, investigador, asesor científico y divulgador especializado en drogas, psicodélicos y salud mental. Ha trabajado en la Agencia Europea de Drogas en Lisboa, en reducción de riesgos y análisis de drogas en festivales
festivales de música con Energy Control, en emergencias psicodélicas con Cosmic Air y en proyectos internacionales de monitoreo de drogas para la Unión Europea. Un currículum espectacular para un autor que acaba de publicar Expande tu mente, la revolución de los psicodélicos en salud mental. Un libro que explora las aplicaciones de los psicodélicos como tratamiento. Ya que vamos a saludar a continuación porque ya le tenemos aquí en la mesa, en el plató fantástico de nuestros compañeros de R2B Instituto. Hola Antón, bienvenido a la Cresta de la Onda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Nada, a ti por venir. Oye, este es un tema un poquito delicado, vamos a abordarlo desde el punto de vista que corresponde. Cuéntame, ¿qué consideramos una droga aquí en España? Pues una droga en realidad es cualquier sustancia con la capacidad de inducir cambios en nuestro estado mental, actuando normalmente de forma directa en los receptores que tenemos en las neuronas, ¿no? Las neuronas del sistema nervioso central, del cerebro. Lo que pasa es que es verdad que generalmente cuando hablamos a nivel social, a nivel de calle, se entiende que las drogas son aquellas que son ilegales. Pero esto es un error. En realidad, drogas psicoactivas son cualquiera. Pueden ser legales, ilegales o de uso médico. Por ejemplo, las benzodiazepinas que se utilizan como ansiolíticos, por ejemplo, el alcohol o el tabaco o la cafeína y, por supuesto, las drogas que sabemos que ya todo el mundo conoce como drogas, que son las ilegales, ¿no? Es decir, pero todas ellas son drogas psicoactivas en realidad. Bueno, Ana, está bien saber esto, porque muchas veces es cierto que hablamos de drogas, es una palabra muy potente y nos vamos siempre a lo peor. Pues sí, y hay muchos psicoactivos, como mencionabas, como decíamos también, como el café, que al final son sustancias que utilizamos con un fin, el café concretamente, para estar más despiertos. Por supuesto. Es que las drogas a lo largo de la historia siempre han tenido algún tipo de utilidad o finalidad, sobre todo en el mundo de la medicina, pero también a nivel social, a nivel incluso religioso muchas veces. Y esto es algo que se ha visto, que siempre ha estado ahí y que la humanidad pues siempre ha tenido de alguna forma a mano para diferentes usos, y ahora pues estamos en una época en la que tenemos nuestras drogas admitidas o permitidas, como puede ser efectivamente el café, como pueden ser las drogas de uso médico, y tenemos las drogas que consideramos que pues no deberían utilizarse o son peligrosas, pero algunas de ellas tienen elementos muy interesantes, sobre todo para el tema médico, ¿no? Para los tratamientos, que es un poco de lo que hablo en el libro, ¿no? Concretamente las drogas de la familia de los psicodélicos, esas que antiguamente llamábamos drogas alucinógenas. ¿Sí? Son sustancias con un potencial enorme para el tratamiento de trastornos mentales que a día de hoy no estamos consiguiendo tratar en la medida en la que necesitaríamos para evitar el incremento de la incidencia de estas enfermedades mentales en la sociedad, ¿no? Sobre todo depresión, estrés postraumático, adicciones, son trastornos muy complejos que nos cuesta mucho tratar con gran eficacia, y estas sustancias nos permiten tener una forma de abordarlos de una forma más eficaz y rápida y muchas veces mucho más segura incluso. Ah, mira, bueno, oye, tenemos que hablar también de las sustancias farmacológicas. ¿Consideras que hay mucha desinformación acerca de su uso? Por supuesto, muchísima. Se tiende a pensar que cuando una sustancia, por ejemplo, es de venta legal o en farmacias, es una sustancia con un riesgo menor, ¿no? Y esto es un error, porque muchas veces nos encontramos con problemas relacionados con el abuso de sustancias de uso médico o de uso legal, como el alcohol, como puede ser, por supuesto, el tabaco, como pueden ser ciertos medicamentos que se toman a lo mejor en excesiva dosis o de forma excesivamente regular, y se piensa que no son peligrosas por el hecho de que están autorizadas para uso médico, ¿no? Y eso es un grandísimo error. Todas las drogas psicoactivas, sean legales, ilegales o de uso médico, todas tienen siempre riesgos. Y lo importante es cómo se utilizan, con qué finalidad, con qué instrucciones, digamos, para que esos riesgos sean lo menos importante posible y el beneficio potencial sea mayor al riesgo potencial, ¿no? Y eso es un poco lo que se busca siempre, por ejemplo, en uso médico. Para que lo sepa un poquito la gente, ¿qué efectos secundarios son los más habituales? En las drogas, pues hay muchísimos tipos de efectos secundarios, pero, por ejemplo, tenemos efectos que podrían derivarse del uso puntual, como, por ejemplo, una sobredosis, que pueden ser desde un mareo, vómitos, hasta incluso llegar a morir en casos de drogas peligrosas o en dosis muy elevadas. Y también tenemos efectos del uso crónico, ¿no? Por ejemplo, el uso crónico, el efecto más conocido es la adicción, que no todas las drogas son adictivas, esto también es algo que hay que saber, ni siquiera todas las drogas son letales. Conocemos drogas que en dosis muy elevadas todavía no hemos encontrado ningún caso de muerte, por ejemplo, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando se consumen de forma muy regular, las drogas que tienen efectos, por ejemplo, en el sistema dopaminérgico del cuerpo, como pueden ser los estimulantes, las drogas depresoras como el alcohol, como pueden ser drogas disociativas, por ejemplo, drogas cannabinoides, pueden producir pues ese refuerzo que a la larga lleva a una adicción, ¿no? A un uso, digamos, demasiado recurrente, demasiado compulsivo y a veces incluso difícil de controlar por parte del usuario, ¿no? Realmente no hay droga buena.
Bueno, todas pueden tener alguna utilidad. Yo creo siempre que las drogas son herramientas y las herramientas pueden tener alguna utilidad. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces en manos inexpertas pueden ser mucho más peligrosas que útiles, ¿no? Y ese es el problema que vemos muy habitualmente en el uso recreativo de drogas, ¿no? Sustancias que a lo mejor se podrían utilizar con una buena indicación en un uso médico, en un uso controlado, se utilizan sin ningún tipo de información y esto pues, nos da muchos problemas efectivamente, porque todas ellas siempre van a tener estos riesgos que son absolutamente inevitables, pero sí que se pueden reducir siempre en la medida posible con ese conocimiento y con esa información que muchas veces, pues afortunadamente, la medicina nos trae, ¿no? Es decir, cuál es la dosis adecuada, porque como decía Paracelso, la dosis hace el veneno al final, ¿no? Es decir, todo lo que tenga que ver con la dosificación, con la frecuencia de uso, con la persona en concreto que la utiliza, todo eso va a modificar mucho el perfil de riesgo que puede tener la sustancia, ¿no? Lo que para una persona puede ser prácticamente veneno, para otra puede ser el medicamento que le ayude a salvarse de algún trastorno importante, ¿no? Sí, sí, como dices, a veces el remedio para algunas personas es peor que la enfermedad, Ana. Pues sí, cada caso es un mundo, pero queremos hablar también del tuyo, porque en el libro, en el preámbulo, hablas de tu relación con las drogas. De joven no consumías ni siquiera el alcohol y, sin embargo, luego decidiste especializarte en todo el aspecto farmacológico. Háblanos de tu historia, ¿cómo llegas a este punto? Pues mi caso es un caso un poco especial a lo mejor porque no es el que he visto en mi entorno generalmente. Yo entré en el mundo de las drogas psicoactivas, entendiendo las legales y las ilegales dentro de este grupo, a través sobre todo del uso médico. Es decir, yo no venía de ser una persona que utilizaba mucho drogas en mi juventud, sino que me vi en una depresión para la cual pues tuve que acudir a psiquiatría, a psicología, y ahí es donde empecé a probar sustancias psicoactivas de uso médico, como pues, son los antidepresivos, los ansiolíticos. Lo que pasa es que en mi caso no tuvieron un efecto, digamos, que me ayudase mucho en esa depresión y al final, al cabo del tiempo, me encontré con que seguía teniendo esa misma problemática, no estaba siendo capaz de salir de ahí y tuve la suerte de que un buen amigo pues, me puso en contacto con un terapeuta, una persona que trabajaba con drogas psicodélicas, que es un enfoque que en ese momento era un enfoque experimental, todavía sigue siendo experimental en muchos países, hay otros que ya están empezando a legalizarlas, ¿no? Y tuve la oportunidad pues, de en ese contexto terapéutico controlado tener unas experiencias psicodélicas con orientación terapéutica que en mi caso fueron totalmente eficaces y me cambiaron la vida, en el sentido de que yo salí de ahí, después de haber tenido solamente 2 experiencias psicodélicas, salí de ahí totalmente cambiado, es decir, ya no volví a tener esa depresión, ya no volví a tener esa ansiedad que llevaba unos años arrastrando y desde entonces pues me di cuenta de que yo quería intentar que estos tratamientos que yo había tenido la oportunidad de probar de forma experimental y de forma pues muy especial, pudiesen estar realmente disponibles para todas aquellas personas que realmente los necesitan mucho más que yo, porque yo tampoco estaba en una situación que digamos muy grave, pero hay muchas personas en el mundo que desgraciadamente llevan años tomando ansiolíticos, antidepresivos, que llevan años en terapia psicológica y no consiguen salir de la situación en la cual están, ¿no? Entonces creo que estos tratamientos deberían investigarse más para que puedan realmente algún día llegar a estar disponibles, como ya están empezando a estar disponibles en algunos países que los están legalizando, porque la evidencia está apuntando a que tienen mucha eficacia en determinados pacientes, en determinadas situaciones, ¿no? Sobre todo cuando no han respondido a los tratamientos convencionales, como pueden ser la psicoterapia convencional, los antidepresivos, los ansiolíticos y demás, ¿no? Bueno, pues ahí queda. ¿Has vuelto a necesitar utilizar este tipo de terapias? No, la verdad es que no. A nivel terapéutico, desde luego que no. Pero es verdad que son terapias que, bueno, abren también algunas puertas dentro de las personas en cuanto a que te ayudan a veces incluso a conocerte un poco mejor o a ver algunas facetas de ti mismo que no conocías. Por supuesto, estoy hablando siempre en un contexto controlado, con una supervisión adecuada en manos de un profesional. No estoy hablando para nada de que haya que ir a tomar drogas psicodélicas en festivales. Eso es importante, Sí, muy importante. Siempre estar en manos de un profesional. Sí, siempre. Y sobre todo teniendo en cuenta que ya hay drogas psicodélicas que están autorizadas para uso médico en España. Por ejemplo, la esquetamina, que se autorizó hace pues, un par de años y que de hecho está incluida en la cartera de servicios de la Seguridad Social. O sea que es una sustancia que se puede adquirir, se puede recibir en un hospital público de manos de un psiquiatra, pero obviamente tenemos que tener en cuenta que este tipo de tratamientos no son tratamientos que se vayan a administrar o a dar a la persona para que se los lleve a su casa y los tome a diario. El paradigma de uso es totalmente diferente. Estamos hablando de tratamientos que se administran bajo la supervisión de un profesional en un hospital o en una clínica y el paciente
no se va a su casa hasta que el efecto no se le ha pasado, ¿no? Es decir, se puede considerar que son una especie de potenciadores o de catalizadores de la psicoterapia. Realmente lo que hacen es hacer que la psicoterapia convencional sea más eficaz y más potente, y no hace falta tomarlos de forma regular, sino que basta con esas 1 o 2 administraciones bajo supervisión directa, que eso acelera y potencia mucho el efecto de la psicoterapia y hace que la persona pues, no necesite seguir en terapia en muchos casos, ¿no? Y esto es lo realmente revolucionario, ¿no? Pasamos de un modelo de tratamiento en el cual los psicofármacos se utilizan muchas veces como si fuese una especie como de analgésico, es decir, que te quitan el dolor, pero en el momento que dejas de tomarlo vuelves otra vez a estar mal y tienes que seguir consumiéndolo, a un modelo en el cual utilizamos estas sustancias como si fuesen más bien un antibiótico, ¿no? Que realmente ataca, digamos, a la infección, el problema que la persona puede tener, ¿no? Es decir, es la analogía de pasar de eso, de tomar un ibuprofeno para un dolor, por ejemplo, de espalda, a operarnos para realmente solucionar y arreglar el origen de ese dolor, ¿no? Ibuprofeno, que en muchos países está prohibido y considerado como una droga. Se puede considerar una droga en algunos aspectos, pero realmente no es psicoactiva, por tanto yo no la meto en esa familia, pero es verdad que... ¿La sacas de la ecuación? Yo la saco de la ecuación porque para mí las drogas son aquellas que tienen efectos sobre la psique humana, ¿no? sobre la mente de las personas, y el ibuprofeno, aunque tiene un cierto efecto curioso que se ha visto en algunos estudios, por ejemplo, puede reducir un poco curiosamente la empatía, una cosa muy curiosa que se descubrió hace poco, no es una sustancia que tenga un gran efecto psicoactivo, por tanto, para mí no es una droga psicoactiva, es una droga de uso médico, pero de otro tipo de familia. La dejamos fuera, Ana, mejor. Pues sí. Estamos hablando, en tus palabras, de que el problema no son las drogas, sino al final su uso imprudente y desinformado. ¿Cuáles consideras que son los canales adecuados para que una persona se informe y se informe además sobre este tipo de tratamientos? Pues creo que si vas a informarte, por ejemplo, del uso recreativo de drogas, que también es un tema pues, muy importante de abordar siempre a nivel de salud pública, los mejores canales suelen ser pues, las organizaciones que se dedican al trabajo en reducción de riesgos y daños, como por ejemplo Energy Control, o por ejemplo a través de mi propio canal en redes sociales, Drogopedia, en el cual pues, hago divulgación sobre drogas desde todos los ámbitos, desde el uso recreativo al uso terapéutico, un poco para fortalecer la salud pública siempre y desde la perspectiva de la prevención. Pero también es verdad que para el uso médico, por ejemplo, estos desarrollos de drogas psicodélicas en particular de uso médico, pues afortunadamente en España contamos ya con organizaciones que están haciendo mucha divulgación de mucha calidad en base científica, como por ejemplo la Sociedad Española de Medicina Psicodélica, SEMSI, o por ejemplo la Fundación INAHUE, que también son organizaciones de base científica que están no solo apoyando en todo lo posible la investigación, el desarrollo de estas terapias, sino que además también divulgan en sus redes sociales y a través, por supuesto, de sus propias organizaciones o del desarrollo de congresos científicos para que la gente y los profesionales médicos, por ejemplo, puedan tener conocimiento de toda esta revolución que está habiendo en el paradigma del tratamiento de trastornos mentales con sustancias psicodélicas, o lo que más bien deberíamos llamar de forma más correcta las psicoterapias asistidas con psicodélicos, ¿no? Que es como se conoce de verdad a estos enfoques, porque no se centran tanto en la sustancia como en lo que es la psicoterapia, y la sustancia actúa, como he mencionado antes, como una especie de catalizador que potencia el efecto de la psicoterapia, ¿no? Al final, detrás del uso de las drogas no solo hay una utilidad, que aún está en un proceso de investigación, también hay muchos prejuicios y también hay incluso todo un mundo de filosofía detrás. Tú en más de una ocasión mencionas al filósofo Antonio Escotado como inspiración también en tu viaje de aprendizaje. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de su obra? Pues me gusta que Antonio Escotado es una persona eminentemente libre en toda su forma de pensar, o sea, todo su pensamiento siempre partía del desconocimiento, de no sé muy bien qué es lo que voy a encontrarme, pero yo voy a investigar y voy a ver qué pasa, ¿no? Es decir, era una persona totalmente desprejuiciada. Y creo que eso es súper valioso y es algo que estamos perdiendo desgraciadamente en la sociedad actualmente, ¿no? Tenemos muchas veces mucha polarización ideológica, política, y es incomprensible porque somos seres humanos, ¿no? Y tenemos emociones que también van asociadas a cómo vemos el mundo. Pero creo que tenemos que tener una visión más libre de las cosas, en el sentido de que tenemos que dejarnos sorprender por la evidencia, dejarnos sorprender por lo que el mundo nos puede mostrar, porque muchas veces nos daremos cuenta que lo que pensábamos sobre un cierto tema, en muchas partes, a lo mejor no en todo, pero en muchas partes sí que estaba basado en prejuicios o estaba basado en mala información o información que se había desarrollado en un momento en el que no había tantas herramientas como hay ahora mismo para sacar la verdad a la luz, ¿no? La verdad a nivel científico, a nivel médico, de diferentes asuntos, ¿no? Como este que nos trae aquí. Muy importante también nunca olvidar que las drogas son muchas cosas diferentes. Es como si hablamos de
vehículos, por ejemplo. No es lo mismo un barco que un avión, que una bici, no son igual de peligrosos, no son igual de potentes, no sirven para lo mismo. Pues esto es igual. Cuando hablamos de drogas tenemos tantas diferentes, hay sustancias que estimulan a la persona, sustancias que te duermen o que te pueden incluso matar por sobredosis con una parada respiratoria. Hay sustancias que te hacen cambiar tu visión del mundo, como pueden ser los psicodélicos, cuya palabra, por cierto, psique, mente, de los manifestar, son las drogas que manifiestan la mente. De ahí viene la etimología de la palabra psicodélico, ¿no? O sea que tenemos un montón de drogas diferentes y no debemos caer en el error de meter en un mismo saco todo, que es un poco también lo que decía Antonio Escotado, ¿no? Las drogas pues, pueden ser herramientas en manos adecuadas o pueden ser armas en otras manos menos adecuadas, ¿no? Y por eso es muy importante que haya un gran conocimiento por parte de toda aquella persona que las utilice, ya sea en el ámbito recreativo, esperemos que reduciendo los riesgos lo más posible, o en el ámbito médico, esperemos que con una finalidad terapéutica, ¿no? Que es lo que debería ser. De hecho, hay muchas veces que los médicos, psiquiatras, psicólogos mandan directamente o recetan pastillas antidepresivas para intentar combatir una depresión, una ansiedad o algún problema mental. Parece como que últimamente está siendo muy frecuente el hecho de recetar depresivos, etc. ¿A ti qué te parece esto? Pues yo creo que nos estamos apoyando demasiado en los psicofármacos, efectivamente. Sobre todo porque el psicofármaco, algunos sí que es verdad que que son necesarios y que hay que mantenerlos. Por ejemplo, los antipsicóticos, es muy difícil tratar a una persona con psicosis sin el uso de antipsicóticos, ¿no? Sería muy complicado. Pero, por ejemplo, en el caso de los antidepresivos y los ansiolíticos, muchas veces el fármaco se utiliza como una forma de no tener que acudir a la psicoterapia, que requiere mucho más recursos y mucho más tiempo, ¿no? Tener que estar con una persona hablando, trabajando, profundizando. Y es verdad que muchas veces el psicofármaco es una respuesta rápida y sencilla para quitarse, entre comillas, de encima un paciente que va a requerir mucho más trabajo y muchos más recursos, ¿no? Pero es a corto plazo. Efectivamente, es una visión muy cortoplacista, porque muchas veces cuando la persona abandona el uso del psicofármaco, el trastorno vuelve a emerger, porque en el fondo estos psicofármacos lo que hacen muchas veces es simplemente tapar, digamos, el trastorno que está de fondo, ¿no? Ahí es donde veo yo que los psicodélicos son mucho más interesantes porque nos permiten profundizar e intentar solucionar la causa profunda del trastorno y que la persona no necesite seguir en terapia, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, pues que actualmente tenemos una sociedad en la cual pues, los recursos son limitados, no hay a lo mejor suficiente inversión en sanidad, no hay suficiente apoyo al trabajo que hacen tanto los médicos como los psicólogos como la psiquiatría, y esto pues obliga muchas veces, desgraciadamente, a que los profesionales sanitarios pues tengan que recurrir a las opciones que tienen más a mano y que les permiten gestionar pues un volumen tan elevado de pacientes, ¿no? No se puede a lo mejor estar todo el tiempo necesario con un paciente porque no da tiempo, entonces se acude muchas veces a los psicofármacos como una forma pues de intentar ayudar al paciente sabiendo que no se está pudiendo a lo mejor hacer una psicoterapia con todas las horas y con toda la dedicación que sería necesario para realmente solucionar el problema y no dedicarnos únicamente a taparlo, ¿no? De hecho, Ana, antes Diego Alonso nos lo comentaba, ¿no? Que realmente la petición de los médicos, por lo menos desde su punto de vista y desde su voz, es que por favor se haga más hincapié en poder contratar a más médicos. Pues sí, y que los profesionales de la medicina puedan trabajar más desahogadamente, no solo en atender a los pacientes, sino también en explorar tratamientos que puedan ayudar a tratar mejor a las personas que acuden con un problema a una consulta. Es que es fundamental, claro que sí. Bueno, también tenemos que mencionar un tema importante, porque ¿cómo funciona un tratamiento farmacológico en psicodélicos para ayudar a las adicciones y otros problemas de salud mental, como por ejemplo la depresión? Pues normalmente se constituyen unas 4 fases. La fase inicial es una fase en la cual se hace una evaluación de cuál es el trastorno que tiene el paciente y se hace un cribado. ¿Por qué? Porque no todas las personas pueden tomar psicodélicos porque hay mucha gente que a lo mejor tiene un trastorno psicótico latente o un trastorno que puede haberse agravado o puede empeorar con el uso de psicodélicos, ¿no? Por eso no son tratamientos para todo el mundo. Este es un mensaje también muy importante que la gente tiene que tener en cuenta. ¿Vale? Son tratamientos para personas que hayan demostrado a través de las evaluaciones y de las escalas y de los trabajos que se hagan con ellos que realmente se pueden beneficiar de ellos, ¿no? Después hay una fase de preparación en la cual el psicoterapeuta y el paciente pues generan primero un buen vínculo terapéutico, una buena alianza terapéutica, se enfoca un poco hacia dónde va a ir la terapia, se define lo que se llama una intención para la experiencia psicodélica, porque no nos olvidemos que esta droga lo que hacen es inducir una especie de viajes o de experiencias en las cuales pues, está bien partir con una intención en mente, con un camino, digamos, con una orientación para que esa experiencia pues, vaya en la línea de lo que se busca en esa terapia, ¿no? Después vendría la tercera fase en la cual pues, ya el paciente recibe
la dosis de la sustancia psicodélica, que puede ser, pues, por ejemplo, psilocibina, que es el alucinógeno de las setas, o puede ser LSD, o puede ser ketamina, o puede ser incluso MDMA, también conocida como éxtasis, o dimetiltriptamina, que es el principio activo de la ayahuasca. Y en esta sesión, pues el terapeuta simplemente acompaña al paciente durante las horas que dure esa experiencia, pero el paciente realmente está con unos cascos, con un antifaz de estos que tapan la vista, tumbado en un sofá, con una mantita, teniendo un viaje interior, ¿no? Es un viaje introspectivo totalmente. No hay mucha comunicación ni necesidad de ella durante esa experiencia. El terapeuta está ahí para garantizar la seguridad del paciente y vigilar que todo va bien, ¿no? Y la verdadera fase en la que empieza ya el proceso terapéutico de verdad es la cuarta fase. En la cuarta fase es después de la experiencia psicodélica, viene lo que se llama la fase de integración. La fase de integración es cuando el paciente y el terapeuta se dedican a hablar y a trabajar sobre todos esos elementos que han ido emergiendo durante la experiencia del paciente, que muchas veces son elementos que están muy relacionados con la causa profunda de ese trastorno que está viviendo el paciente, que a lo mejor el paciente no estaba siendo capaz de ver o de darse cuenta en un estado ordinario de conciencia, ¿no? Entonces, toda esa fase cuarta, que es una fase, pues, en la que no hay uso de sustancia, simplemente es el trabajo psicoterapéutico potenciado o facilitado por esa experiencia psicodélica que el paciente ha tenido. Y por otra cosa también muy importante que estamos descubriendo muy recientemente, y es que los psicodélicos tienen la capacidad de inducir estados muy elevados de neuroplasticidad. O sea, pueden hacer que el cerebro vuelva otra vez a un estado de aprendizaje, como el que teníamos cuando éramos niños, cuando éramos mucho más jóvenes, que facilita que ese trabajo terapéutico se quede anclado o se quede fijado en el cerebro con mucha más eficacia que si se hace simplemente sin el uso de sustancias psicodélicas, ¿no? Esta es un poco otra de las ventajas de las drogas psicodélicas, ¿no? Al inducir esa elevación en la neuroplasticidad cerebral, permiten que se produzcan cambios más profundos en la persona y de forma más rápida y más sencilla que con una terapia convencional que a lo mejor pues, requeriría meses o incluso años, y en este caso pues, estamos teniendo cambios que perduran luego durante años con simplemente unas pocas sesiones y unos pocos días de trabajo. Tomamos nota. Pues sí. Explicábamos en tu presentación que has trabajado en la Agencia Europea de Drogas, en Lisboa, en reducción de riesgos y análisis de droga en festivales de música con Energy Control, o en otros sitios como emergencias psicodélicas con Cosmic. Imaginamos que has visto de cerca las consecuencias negativas del abuso de las drogas. Cuéntanos, ¿cuáles son las claves en circunstancias como en estos festivales musicales para prevenir el abuso y gestionarlo una vez ocurra? Pues lo primero yo creo que es que hay que tratar a la gente que va a este tipo de festivales como personas adultas y con capacidad de tomar decisiones con respecto a su propia vida y su propio cuerpo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces, desgraciadamente, desde las campañas institucionales que se hacen en el ámbito de las drogas, simplemente parten de no tomes drogas, ¿no? Y punto. Y esa es la única información que te voy a dar. Desgraciadamente, no es un axioma que toda la gente vaya a seguir. Hay mucha gente que va a decidir pues, probar sustancias psicoactivas y no tiene por qué ser algo tan peligroso y tan malo si la persona tiene un conocimiento profundo de los riesgos que puede tener y puede prevenirlos o intentar reducirlos a la medida de lo posible, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando hablamos del alcohol, que es el caso de la droga pues, que probablemente todos tenemos más cercana, no tenemos por qué partir de la base de que no beber es la única opción que pueda existir. Obviamente sabemos que la más segura siempre va a ser no beber y la más segura siempre va a ser no tomar drogas, claramente, ¿no? Pero también podemos entender que haya gente que decía, oye, pues yo voy a beber, pero lo voy a hacer con cierta responsabilidad. O sea, voy a tomar poca cantidad, no voy a coger el coche, voy a intercalar alcohol, por ejemplo, con vasos de agua. Es decir, hay formas de reducir esos riesgos y esos daños, ¿no? Yo creo que esa es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Por eso es tan importante la información. La información que vaya más allá de la abstinencia, porque la abstinencia todos sabemos que es, desde luego, la forma más segura de relacionarse con las drogas y en términos de salud sería, desde luego, la ideal siempre, ¿no? Pero el ser humano pues no siempre se va a quedar ahí, ¿no? Y muchas veces va a preferir pues asumir un poco de riesgo a cambio pues de tener a lo mejor pues una experiencia diferente a la que iba a tener de otra forma, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos que entrar con información que se centre en la reducción de los riesgos y los daños, sabiendo que la gente pues puede tomar decisiones por sí misma y que lo va a hacer igualmente. O sea, digamos lo que digamos, se diga de lo que se diga desde las instituciones, la gente va a seguir tomando drogas como ha hecho a lo largo de toda la historia y puede haber más o menos gente que lo haga, pero siempre va a haber gente que lo haga. Entonces creo que tenemos que a esas personas dejarle información acerca de cómo pueden reducir los riesgos y los daños de ese comportamiento o de esa actividad que van a hacer, que es el consumo de drogas, ya sean legales o ya sean ilegales, ¿no? Y cosas, por ejemplo, tan sencillas como pues espaciar mucho los consumos, ¿no? Es decir, evitar el consumo regular de sustancias porque eso puede generar adicción, o reducir las dosis siempre lo más posible, la dosis mínima necesaria para el efecto que se está buscando, hidratarse bien siempre, nutrirse bien, descansar bien,
analizar las drogas siempre para saber si son sustancias puras o están siendo adulteradas con otras sustancias que puedan ser incluso más tóxicas que las propias drogas. Esas son cosas importantes y programas como Energy Control, I Like It, el trabajo que hacemos en Drogopedia, siempre vamos en esa línea, ¿no? Intentamos que aquellas personas que hayan tomado la decisión de que quieren saber tener un consumo, digamos, menos peligroso de sustancias, que tengan las herramientas necesarias para que protejan su salud en la medida de lo posible, siempre partiendo de la base, por supuesto, de que no hay un consumo seguro, no existe un consumo que tenga riesgo cero. Pues ahí está, es lo más importante, no se consumen drogas, no consuman drogas, mejor así, y así nos evitaremos muchísimos problemas. Antón Gómez Escolar, psicofarmacólogo, investigador, asesor científico, divulgador especializado en drogas, psicodélicos y salud mental, y autor de este pedazo de libro, Expande tu mente. Que tengas muchísima suerte con todos tus proyectos y, por supuesto, también con la divulgación de este libro, y millones de gracias por estar aquí con nosotros hablando de tu trabajo en la Cresta de la Onda. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placerazo. Un abrazo. Gracias. No me quería ir de aquí, tú no querías echarme. Bueno, y el cierre de hoy se lo vamos a dedicar a una persona muy especial que sin duda es nuestra experta en música. Clau, cuéntanos, ¿a quién nos vas a presentar hoy? Pues hoy es un cierre especial porque os traigo a una cantante actual que he descubierto y que, bueno, que tiene todo para triunfar. Ella es Marinavi, una artista madrileña independiente que fusiona sensibilidad y ritmo en cada canción. Y además que esta joven ha pisado, gracias a su música, escenarios como el Libertad 8 mítico de la capital. Y ahora viene aquí a la Cresta de la Onda a presentarnos, entre otras cosas, uno de sus últimos temas, como Pingüino. Así que vamos a hablar con ella, ¿qué te parece? Hombre, pues por supuesto, porque mira, por aquí viene, aquí vestida de pingüino, por favor, que te vea la gente que está a través de RTV Play viéndote, que vienes de pingüino y vienes Hola, guapísima. Marinavi. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Menudo programón os estáis marcando, ¿eh? Ay, Súper interesante. Muchas gracias. Me voy a colocar. Ponte cómoda, claro que sí. Oye, cuéntanos, fantásticos y fanáticos de tu outfit de pingüino, ¿eh? Claro, una tiene que darlo todo por su sueño y en este caso vengo a presentar mi nuevo single que se llama Como Pingüinos y pues una tiene que ponerse el atuendo adecuado. Pues me parece fenomenal, claro que sí. Oye, cuéntanos, para que la gente te conozca un poquito más, Marinavi, ¿cómo definirías tu música? Pues creo que tiene mucha parte de vulnerabilidad, pero también tiene una parte juguetona de sarcasmo y a mí creo que me representa mucho esa parte de ser... Mi madre me llama antidiva. Anda. Y viene un poco, a ver si va a aparecer Melody por aquí. Pero sí, porque intento ser natural y que quede como quede la vida, porque hay que, pues eso, mostrarse como uno es. Y fluir y echarle actitud, como lleváis diciendo todo el programa. Actitud, qué importante es, Ana, qué importante es. Pues sí, la actitud que hace falta para atreverse a cantar. Porque ¿cuándo descubriste este talento y cuándo decidiste apostar por él? Gracias por lo de talento. Siempre no soy muy original en este aspecto porque creo que todos los que intentamos dedicarnos a esto o tenemos un proyecto musical nos encanta desde siempre y yo sentaba a mi familia en el sofá y les hacía la performance de arriba abajo y bueno, es más casi yo creo el que vaya pasando el tiempo y tener la fuerza y las ganas de apostar por ti y por tu proyecto que el cómo empiezas. Porque rendirse en el camino es lo más fácil y a lo que no culpo a nadie si lo hace porque es difícil. Quizás a lo mejor muchas veces las etapas, ¿no, Claudia? Pues sí, la industria de la música nosotros lo hablamos mucho, es Eso muy es. complicada, Sí. pero en este camino que estás teniendo, ¿qué tienes entre manos para el futuro ahora? Pues mira, a finales de mayo voy a sacar otro single y en septiembre sacaré un EP de 6 canciones. Estoy muy, muy contenta, estoy ahí con un equipo de producción también que me está entendiendo mis composiciones y cree mucho en mí, así que eso, estar respaldada por un equipo que te entiende siempre mola un montón y estoy ya viviendo la música ahora desde una perspectiva de diversión y estoy deseando sacar cositas porque es muy agradecido, la verdad. Hombre, pues ese punto de diversión sin duda es lo que te aproxima y hace que estés más cerca de la gente. ¿Cómo se va a llamar lo próximo que vas a sacar? A ver, danos la primicia. Pues el próximo single se va a llamar Por mí.
Así que es un poquito una reivindicación del autocuidado, que es algo que yo tengo a veces un poco de asignatura pendiente, la verdad, el priorizarse a veces y no ser una ONG con patas, que hay que apostar también por uno mismo. ¿Nos cantarías un trocito de Por mí? Sí, claro. Venga, dale. Voy a dejarlo todo por mí, me lo prometo esta vez y que voy a quererme mejor. Voy a decirte adiós, estás soltando lo peor de mí. ¡Hola! Muchas gracias. Qué maravilla, Por mí, pues claro que sí, todo el mundo tendría que mirarse a sí mismo muchas veces y tener esa fuerza como para salir adelante y conseguir sus metas y, por supuesto, superar sus dificultades. Oye, Marinavi, ¿qué nos vas a interpretar hoy? Porque este regalito era un ápice de lo que viene, pero es que estás en marcha con muchísimas cosas y vestida de pingüino, o sea que igual va por ahí los tiros, ¿no? Claro, he venido un poquito haciendo spoiler. El último tema que saqué, que salió hace casi un mes, se llama Como Pingüinos y es casi el primero que compuse ya, hace 10 años que lo compuse y me hace muchísima ilusión por fin haberlo lanzado con producción guay. Y vamos, y el estar aquí presentándolo es una fantasía. Hombre, fantasía la nuestra, que estamos disfrutando, por supuesto, de tu voz. Así que, Marinavi, te dejamos que te prepares. Muchísimas gracias por venir aquí a presentarnos tus canciones, tus proyectos y, por supuesto, a ti misma, porque hay que mirar por ti, claro que sí. A vosotros, Y de que verdad. tengas muchísima suerte con todos tus proyectos. Muchísimas gracias. Pues allá voy, a ver qué tal. Venga, pues mientras Marinavi se prepara, nosotros nos despedimos, Ana. Pues sí, no nos podemos despedir sin recordaros que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @lacrestaDelaOnda, y que también todos nuestros programas están disponibles en la web de Radio Exterior de España, en la app de RNE Audio, en iVoox y en Spotify Podcast. Nosotros volvemos mañana para hablar de música con la grandísima Julieta. Así que disfrutes del día y no te olvides de surfear con nosotros aquí, en la cresta de la onda. Hasta mañana, Claudia, Ana. Hasta mañana. Y ahora sí que sí, te dejamos con Marinavi y su tema dedicado a los pingüinos, llamado así, Como Pingüinos. Pues para todos vosotros, los oyentes de La Cresta de la Onda, por muchas otras veces. Olé. No sé cómo afrontar que no vas a aparecer cuando tenga frío para quemarme la piel. No paro de pensar en nuestra forma de amar, en nuestra forma de arder. Y qué manera de arder. Y la verdad, te probaría unas 1000 veces más. Esta y todas mis noches, porque no quiero aprender a besar. Otro cuerpo me está de más. Quiero sudar hasta que no resbalemos como pingüinos, hasta que nos maremos. Quiero amarte hasta que duela, hasta que sangres por mis venas, hasta que lleguemos tarde y el mundo nos llame de vuelta. Amarte, 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 hasta que el suelo no esté frío, mi rímel se corra en tu cuello, hasta que inundemos la casa de ganas, hasta desorientar tu almohada. Quiero que seamos fuego, amarnos a cada momento,
amamos. Quiero amarte hasta que estemos desgastados de tanto amarnos y aprovechemos un poquito más. Quiero amarte hasta que mi corazón no tenga fuerzas para amar. Muchas gracias.